Existen rincones en nuestro planeta donde la lógica se dobla, donde la naturaleza toma formas imposibles y la historia murmura desde las sombras. Lugares donde el tiempo parece suspendido, la ciencia no alcanza a dar respuestas claras y la atmósfera pesa como si ocultara verdades enterradas hace milenios. Desde un cráter ardiente que arde sin cesar en medio del desierto, hasta una isla invadida por muñecas rotas que parecen observar desde el más allá, desde montañas que emergen como fortalezas de otro mundo, hasta figuras gigantes trazadas en la tierra, solo visibles desde el cielo, estos parajes nos obligan a replantear lo que creemos saber. ¿Son simples rarezas geográficas, ecos de antiguas culturas, o umbrales hacia algo que no comprendemos del todo? En este viaje por los lugares más extraños del mundo, exploraremos cementerios submarinos donde duermen los restos de guerras olvidadas, bosques de piedra que parecen laberintos naturales esculpidos por dioses ciegos, lagos que hierven, cantan o cambian de color como si tuvieran alma propia. No son escenarios de ficción. Existen, están ahí esperando ser descubiertos o temidos. Hoy abrimos las puertas de lo inexplicable, pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. Nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. La Puerta del Infierno, Turkmenistán. En medio del desierto de Karakum, en Turkmenistán, arde sin descanso una herida abierta en la tierra, la Puerta del Infierno, un cráter de más de 60 metros de diámetro y 20 de profundidad que lleva más de medio siglo consumiéndose en llamas. Este abismo incandescente no es una creación mitológica, sino el resultado de un accidente soviético ocurrido en 1971, cuando una prospección de gas natural colapsó, liberando una enorme bolsa de metano. Temiendo una catástrofe ambiental, los geólogos decidieron prenderle fuego, creyendo que ardería durante unos días, pero las llamas nunca se extinguieron. Desde entonces, este pozo infernal emite un resplandor anaranjado visible desde kilómetros a la redonda, como si la tierra respirara fuego. Rodeado de silencio desértico y calor abrasador, el cráter se ha convertido en un símbolo del poder incontrolable de la naturaleza y del atrevimiento humano frente a lo desconocido. Es un lugar que no solo desafía las leyes geológicas, sino también la imaginación. Una boca ardiente que parece conectar con las profundidades mismas del planeta, recordándonos que a veces el infierno está más cerca de lo que creemos. Depresión de Danakil, Etiopía. En el extremo noreste de Etiopía, donde la tierra parece fundirse con el fuego y el aire es tan denso que quema al respirarlo, se extiende uno de los paisajes más hostiles y alienígenas del planeta, la Depresión de Danakil. Este lugar, considerado uno de los puntos más calientes e inhóspitos de la Tierra, se encuentra a más de 100 metros bajo el nivel del mar y está constantemente esculpido por la furia de la actividad tectónica. Allí, el suelo se rompe en grietas humeantes, lagos de ácido sulfúrico burbujean como calderas infernales y los campos de sal se tiñen con colores imposibles, verdes neón, rojos intensos, amarillos fluorescentes, que parecen salidos de otro mundo. Es una tierra que respira azufre y exhala vapor, donde cada paso parece desafiar las leyes de la vida misma. Y sin embargo, la tribu Afar ha habitado esta región durante siglos, extrayendo sal de sus entrañas y sobreviviendo donde nadie más podría. La Depresión de Danakil no solo desconcierta por su belleza tóxica y surreal, sino que también es una ventana a los primeros capítulos de la historia geológica de la Tierra, y quizá incluso al tipo de ambientes extremos donde podría surgir la vida en otros planetas. Es un recordatorio brutal de que la Tierra aún guarda secretos que rozan lo sobrenatural. Lago Natron, Tanzania. En las remotas tierras del norte de Tanzania, a los pies del volcán Old Doinibo Lengai, yace una de las maravillas más inquietantes del planeta, el lago Natron, una extensión de agua que parece más una visión del inframundo que un cuerpo terrenal.
Su superficie rojiza y blanquecina, que varía con la luz del sol, parece sangre coagulada bajo un cielo abrasador. Pero lo más desconcertante no es su color, sino su química letal. Este lago alcalino alcanza niveles de pH superiores al 10.5, comparables a los del amoníaco, y temperaturas que pueden superar los 60 grados Celsius, convirtiéndolo en una trampa mortal para casi cualquier ser vivo. Los animales que entran en sus aguas suelen quedar petrificados, literalmente, ya que los altos niveles de carbono, de sodio y minerales provocan una rápida calcificación de sus cuerpos. Sus restos, endurecidos como esculturas de sal, yacen en las orillas como guardianes inmóviles de un santuario prohibido. Y sin embargo, en esta pesadilla líquida, la vida desafía lo imposible. Flamencos enanos anidan aquí, aprovechando la toxicidad como protección contra depredadores. El lago Natron no es solo un lago, es un espejo de los extremos de la Tierra, un lugar donde la belleza se mezcla con la muerte y donde la frontera entre lo real y lo mitológico parece disolverse en cada ola. Lago Hillier, Australia. Oculto entre los bosques de eucaliptos y separado del océano por una delgada franja de tierra, el lago Hillier, en la remota isla Midley de Australia Occidental, parece un espejismo diseñado por una mente surrealista, un lago de un rosa intenso, uniforme, imposible de ignorar. Su color no es un truco de la luz ni un fenómeno estacional, sino una constante fascinación cuyo origen ha desconcertado a científicos durante muchos años. Se cree que su tono único proviene de la combinación de microalgas y bacterias halófilas, que prosperan en su salinidad extrema y producen pigmentos rojizos. Pero lo más desconcertante es que incluso cuando se extrae el agua en un recipiente, sigue siendo rosada, como si llevara consigo un secreto líquido. A diferencia de otros lagos salados del mundo, el Hillier no cambia de color ni pierde su magia visual, incluso bajo las sombras del invierno o el rigor del calor australiano. Y aunque su apariencia grita toxicidad, sus aguas no son dañinas para los humanos. Son saladas, sí, pero no venenosas. Este lago, rodeado de misterio, belleza y ciencia aún en desarrollo, parece más un portal a un universo paralelo que un accidente geológico. En su quietud rosada, hay una invitación a cuestionar todo lo que creemos saber sobre nuestro planeta y una prueba más de que la naturaleza a veces crea paisajes que ni los sueños más salvajes pueden igualar. El bosque de piedra de Tsingy, Madagascar. En el corazón de Madagascar, oculto tras densas selvas y caminos apenas transitables, se alza uno de los paisajes más desconcertantes y majestuosos del planeta, el bosque de piedra de Tsingy, un laberinto mineral que parece esculpido por dioses antiguos. Desde la distancia, parece un mar petrificado de cuchillas grises que se elevan hacia el cielo, como una armadura de roca que protege secretos milenarios. Estas formaciones kársticas, moldeadas durante millones de años por la erosión del agua sobre la piedra caliza, han creado una fortaleza natural de agujas afiladas, grietas profundas y puentes suspendidos que desafían la lógica del paisaje terrestre. Caminar por el Tsingy no es simplemente recorrer un parque geológico, es adentrarse en un reino vertical donde cada paso puede ser un abismo y donde la evolución ha tenido que reinventarse. Aquí, especies únicas han encontrado refugio, lémures que saltan entre cuchillas, reptiles que solo existen en este rincón del planeta y plantas que han aprendido a sobrevivir donde casi nada crece. El Tsingy no es solo una rareza geográfica, sino un santuario de vida y misterio, un recordatorio de que la Tierra, incluso en sus rincones más extremos, sigue siendo una artista capaz de crear maravillas que ni la ciencia ni la imaginación logran abarcar por completo. El cementerio de elefantes, Botswana. En el corazón de Botswana, entre las vastas extensiones del desierto de Kalahari y la humedad exuberante del delta del Okavango, se encuentra un lugar donde el paso del tiempo y la majestuosidad de la naturaleza se encuentran en una danza sombría pero fascinante. El cementerio de los elefantes. Esta región, que lleva su nombre por la frecuente aparición de cadáveres de elefantes, se ha ganado una reputación mítica,
casi legendaria, alimentada por el folclore y las historias de los pueblos locales. Aunque no es un cementerio en el sentido tradicional, el nombre refleja la concentración de elefantes que al final de sus días se dirigen hacia esta vasta y remota llanura para morir. Los ancianos de la tribu dicen que los elefantes, por alguna razón instintiva, encuentran su camino hacia aquí en su último viaje, como si la tierra misma los llamara a descansar. La imagen de una manada de estos gigantes grises cruzando un paisaje de árboles secos y matorrales quemados, o de un elefante solitario recostado bajo la sombra de un árbol caído, es sobrecogedora y profundamente emotiva. En este lugar, las huellas de su paso no solo marcan el suelo, sino que dejan una huella en el alma de quienes lo contemplan. El ciclo de vida y la muerte, la majestuosidad de estos seres y la conexión eterna entre los animales y la tierra que habitan. El cementerio de los elefantes no es solo un espacio de reposo, sino un recordatorio profundo de la fragilidad de la vida y el destino inexorable que nos une a todos. Spotted Lake, Columbia Británica, Canadá. En la árida región de la Columbia Británica, Canadá, entre colinas suaves y paisajes de apariencia tranquila, se encuentra uno de los lagos más enigmáticos del planeta, el Spotted Lake o Lago Manchado, una joya natural que parece una pintura abstracta viva. A simple vista, su superficie es salpicada de grandes círculos en tonos que varían entre el verde, el amarillo, el azul y el blanco, desafía toda explicación lógica. Pero este fenómeno visual no es una ilusión, es el resultado de una altísima concentración de minerales, incluidos sulfatos de magnesio, calcio y sodio, que durante el verano, cuando el agua del lago se evapora, forman cientos de pozos minerales perfectamente definidos, como ojos que vigilan el desierto canadiense. Cada uno de estos manchones cristaliza de manera distinta, dependiendo de su composición química exacta, creando un mosaico hipnótico que parece obra de una inteligencia extraterrestre. Para las comunidades indígenas de la región, especialmente el pueblo Silks, este lago no solo es un fenómeno natural, sino un lugar sagrado de sanación, cuyos minerales se han utilizado durante generaciones con fines ceremoniales y curativos. El Spotted Lake es una manifestación viva de la alquimia de la tierra, un espejo cambiante donde ciencia, mito y belleza convergen sin explicación sencilla. Un lago que no se mira, se contempla. Isla de Socotra, Yemen. En las aguas del Océano Índico, a unos 350 kilómetros de la costa de Yemen, se alza una isla que parece arrancada de otro planeta, la isla de Socotra, uno de los lugares más extraños, remotos y fascinantes de la Tierra. Su apariencia es tan surrealista que ha sido comparada con paisajes de ciencia ficción, árboles con formas imposibles, flores que no crecen en ningún otro lugar del mundo, montañas que emergen abruptas sobre llanuras áridas y costas donde el azul del mar choca con formaciones rocosas de apariencia alienígena. Lo que hace a Socotra verdaderamente única no es solo su belleza, sino su aislamiento evolutivo, que ha dado lugar a una biodiversidad tan extraordinaria que científicos la han llamado la Galápagos del Índico. Más del 30% de su flora no existe en ningún otro rincón del planeta. El más icónico de todos es sin duda el Dragaena cinnabarri, conocido como el árbol sangre de dragón, cuya copa densa y en forma de paraguas parece diseñada por una mente onírica. Al herirse, su savia roja brota como si la isla misma sangrara un secreto antiguo. También crecen allí arbustos hinchados como botellas, cactus con formas grotescas y una flora que ha aprendido a sobrevivir en condiciones extremas de viento, calor y sequedad, como si la isla desafiara las leyes conocidas de la biología. Pero Socotra no es solo una joya ecológica. Su cultura también es única. Una mezcla de tradiciones africanas, árabes y del Océano Índico, hablada en un idioma propio, el socotrí, que no se escribe y que podría desaparecer si no se preserva. Los pobladores, herederos de antiguas tribus, viven en aldeas dispersas entre montañas, desiertos y costas, y han aprendido a leer la isla como un texto sagrado. Cada cueva, cada planta, cada piedra
tiene una historia. Explorar Socotra es como retroceder a un mundo anterior a la humanidad o avanzar hacia un futuro alternativo donde la Tierra evolucionó por caminos distintos. Es un santuario vivo, una biblioteca genética que guarda respuestas aún no formuladas. Su aislamiento la ha protegido, pero también la hace vulnerable. Socotra no es solo una isla, es un relicario de lo imposible, una advertencia silenciosa de lo que podríamos perder si olvidamos que lo extraordinario no siempre se esconde en otros planetas, sino aquí mismo, en los rincones más olvidados de nuestro propio mundo. La montaña Roraima, Venezuela, Brasil y Guyana. En la triple frontera entre Venezuela, Brasil y Guyana, se erige una de las formaciones geológicas más impresionantes y misteriosas del planeta, la montaña Roraima, un gigante que parece desafiar a las leyes de la naturaleza. Esta meseta, de forma casi rectangular y con un borde escarpado que se eleva más de 2.700 metros sobre la selva circundante, es la cumbre de un antiguo mundo prehistórico, un vestigio de tiempos remotos que se remonta a unos 2.000 millones de años, mucho antes de que la mayoría de los continentes existieran tal como los conocemos hoy. El paisaje de Roraima parece sacado de una novela de ciencia ficción. Sus paredes verticales, imponentes y aisladas crean un mundo cerrado en sí mismo, albergando ecosistemas únicos, especies de flora y fauna que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. En sus laderas, la niebla se enreda como un velo etéreo, mientras las lluvias constantes y las tempestades hacen que el terreno sea intransitable para casi todo ser humano. Sin embargo, esta montaña no solo es un reto para los exploradores, sino también un santuario de mitos y leyendas, como la que cuenta que Roraima es el pilar del cielo, un trozo de la morada de los dioses caído a la tierra. Para los pueblos indígenas que habitan la región, la montaña es sagrada, un lugar donde lo espiritual y lo terrenal se encuentran. La montaña Roraima no es solo un testimonio de la antigüedad de la tierra, sino una puerta hacia lo inexplorado, un monumento a lo que el tiempo y la naturaleza han dejado atrás en su lento pero inquebrantable proceso de transformación. En su cima, parece que el mundo se detiene, como si la montaña misma guardara secretos ancestrales que ni la ciencia ha podido desvelar por completo. Isla de las Muñecas, México. En los canales silenciosos de Xochimilco, al sur de la Ciudad de México, donde las trajineras turísticas flotan entre chinampas antiguas, se esconde un rincón oscuro, inquietante y profundamente perturbador: la Isla de las Muñecas. Suspendidas entre los árboles, colgando de alambres oxidados, adheridas a muros decrépitos o flotando a la deriva en el agua negra, cientos de muñecas mutiladas, sucias y desgastadas, observan con ojos vacíos a quien se atreve a entrar. Algunas no tienen brazos, otras carecen de piernas y muchas lucen cabezas rotas o rostros devorados por el moho y el tiempo. Lo que una vez fueron juguetes infantiles, ahora parecen espíritus atrapados entre la madera húmeda y la bruma del pantano. La leyenda que envuelve esta isla es tan aterradora como magnética. A mediados del siglo XX, don Julián Santana Barrera, el ermitaño que habitaba la isla, aseguró haber encontrado el cuerpo de una niña que se ahogó en los canales cercanos. Días después, vio una muñeca flotando en el agua y decidió colgarla como ofrenda para apaciguar el espíritu de la pequeña. Pero una no fue suficiente. Pronto comenzó a colgar muñecas por toda la isla, convencido de que estaba siendo acosado por presencias que le susurraban por las noches, que lo observaban, que querían más. Durante décadas recolectó muñecas de la basura, del agua, del trueque con visitantes. Algunas llegaron solas, se dice que hablaban, que lloraban, que giraban la cabeza por sí mismas. Don Julián murió en 2001, ahogado en el mismo lugar donde halló a la niña, como si el ciclo hubiera cerrado sobre él con precisión siniestra. Desde entonces, la isla ha sido visitada por curiosos, investigadores paranormales y viajeros valientes. Todos coinciden en una cosa: el aire allí es distinto, espeso, cargado, como si las muñecas, más de 1000, no fueran simples objetos, sino testigos silenciosos de algo mucho más profundo, más antiguo y más inquietante.
Algunas tienen telarañas por ojos, otras parecen mirar directamente al alma. La Isla de las Muñecas no es un parque de diversiones ni un espectáculo fabricado. Es un altar macabro al miedo, a la locura y a los espíritus que, según muchos, aún vagan por los canales. Un lugar donde el tiempo se detuvo y la infancia se convirtió en pesadilla. Las líneas de Nazca, Perú. En las desérticas planicies del sur de Perú, donde el sol calcina la tierra y el viento apenas mueve los granos de arena, se extiende uno de los enigmas más sobrecogedores de la humanidad: las líneas de Nazca. Estas gigantescas figuras trazadas sobre el suelo árido, llamadas geoglifos, abarcan más de 500 kilómetros cuadrados y representan desde formas geométricas hasta colosales dibujos de animales, plantas y seres que parecen surgir de un universo simbólico perdido. El colibrí, la araña, el mono, el perro, la orca, el hombre búho son solo algunas de las más de 300 figuras identificadas, algunas tan grandes que solo pueden apreciarse desde el cielo, como si hubieran sido diseñadas para los ojos de los dioses o de algo más allá de lo humano. Realizadas por la cultura Nazca entre los siglos I y VII después de Cristo, estas líneas fueron creadas con una precisión milimétrica al retirar las piedras oscuras de la superficie, dejando al descubierto el suelo más claro debajo. Lo asombroso es que, a pesar de los siglos, la mayoría de las líneas han permanecido intactas gracias al clima extremadamente seco y estable de la región. Pero lo que realmente desafía la comprensión no es cómo fueron hechas, sino por qué. ¿Fueron calendarios astronómicos? ¿Senderos rituales? ¿Mapas cósmicos? ¿Ofrecimientos a los dioses del agua en una tierra que clama por lluvias? Las teorías abundan, desde explicaciones científicas hasta hipótesis que rozan lo sobrenatural. Desde su descubrimiento moderno en el siglo XX, las líneas de Nazca han sido objeto de estudios, debates y asombro constante. Arqueólogos, astrónomos, matemáticos y hasta ufólogos han intentado descifrar su propósito, pero las líneas se resisten a una sola interpretación. Lo cierto es que, para los Nazca, trazar estas gigantescas obras sobre la faz de la Tierra era una forma de comunicarse con lo invisible, de dejar un legado inmenso en una Tierra que parece ajena al paso del tiempo. Contemplar las líneas de Nazca, ya sea desde un avión o en fotografías satelitales, es mirar un mensaje ancestral grabado en piedra y polvo. Es sentir que hay secretos antiguos que aún no hemos sido capaces de descifrar. Allí, en medio del desierto silencioso, las figuras siguen hablando, aunque no sepamos todavía en qué idioma. El cementerio de piratas, Isla de Santa María, Madagascar. En una remota costa de la isla de Santa María, frente al noreste de Madagascar, se encuentra un lugar envuelto en leyendas y salitre, donde el tiempo parece haber echado anclas entre los huesos de la historia. El cementerio de piratas, uno de los pocos camposantos de corsarios que existen en el mundo. Aquí, a la sombra de palmeras y entre tumbas inclinadas por la humedad y el viento, reposan los restos de aquellos que alguna vez aterrorizaron los mares del Índico. Nombres que en su tiempo inspiraban temor y respeto, como William Kidd, Oliver Levasseur y Thomas Tew, hoy descansan bajo lápidas erosionadas, muchas de ellas adornadas con calaveras talladas y huesos cruzados, símbolos de una vida al margen de la ley y de la muerte abrazada sin miedo. Durante los siglos XVII y XVIII, la isla de Santa María fue un refugio estratégico y codiciado para los piratas que surcaban las rutas comerciales entre África, Asia y Europa. En sus bahías tranquilas y protegidas, estos marineros rebeldes encontraban descanso, aliados, botines y a veces el amor de las poblaciones locales. Se dice que aquí existió una especie de república informal de piratas, una sociedad alternativa con sus propias reglas, donde la libertad se vivía al filo de la espada. Pero incluso los más temidos piratas sucumbían al tiempo, a las enfermedades, a las traiciones o a la ley, y muchos de ellos hallaron su último refugio en este cementerio frente al mar, donde la tierra roja de Madagascar los acogió sin juicio.
Caminar por este camposanto olvidado es escuchar susurros del pasado, el crujir de las hojas, el murmullo del océano y la certeza de que bajo cada piedra descansa una historia de sangre, oro, traición y aventura. Las tumbas invadidas por la vegetación y el óxido del salitre parecen resistirse a desaparecer, como si los muertos se negaran a ser olvidados. El cementerio de piratas de la isla de Santa María no es solo un sitio histórico, es un portal al mundo real de la piratería, lejos de los mitos hollywoodenses y una prueba tangible de que hubo un tiempo en que los océanos eran gobernados por hombres y mujeres que no respondían más que al viento y su propia codicia. Aquí donde el mar aún huele a pólvora antigua, la historia duerme bajo la arena, pero nunca del todo en paz. La mano del desierto, Chile. En el corazón del implacable desierto de Atacama, donde la tierra se agrieta bajo el sol y el viento sopla como un susurro antiguo entre las rocas, se alza una figura solitaria, inmensa y desconcertante. La mano del desierto. Esta escultura colosal de 11 metros de altura emerge de la arena como si perteneciera a un titán enterrado hace milenios, una mano humana que parece suplicar, señalar al cielo o clamar por algo perdido en el tiempo. Obra del escultor chileno Mario Irarrázaval, esta mano de concreto no es solo arte, es símbolo, es misterio, es herida abierta en medio de la nada. Rodeada por kilómetros de silencio y vacío, la mano parece suspendida entre lo real y lo onírico. Su presencia en ese paisaje árido, el más seco del planeta, genera una tensión casi metafísica, una figura humana en un lugar desprovisto de humanidad. Allí no hay ciudades, ni ríos, ni sombra, solo polvo, cielo infinito y una estructura que parece preguntar por nuestra existencia, por nuestro paso efímero frente a la eternidad del desierto. Quienes la visitan hablan de una experiencia perturbadora, la sensación de ser observado por algo que no tiene ojos, de formar parte de un secreto que no se cuenta con palabras. Aunque fue concebida como un homenaje a la fragilidad del ser humano frente a la inmensidad del universo y al sufrimiento colectivo de las dictaduras del siglo XX, la escultura ha trascendido su origen. Se ha convertido en un ícono silencioso del aislamiento, del grito contenido, de la presencia humana en el vacío más absoluto. La mano del desierto es mucho más que una obra de arte. Es un recordatorio de que incluso en los rincones más áridos del mundo, el espíritu humano, con todo su dolor, su historia y su búsqueda, puede dejar una huella profunda, cargada de preguntas sin respuesta. Cataratas de Devil Kitley, Estados Unidos. En lo profundo del Parque Estatal Judd McNee, en el estado de Minnesota, Estados Unidos, se encuentra un fenómeno natural que ha desconcertado a científicos, geólogos y curiosos durante muchos años. Las enigmáticas cataratas de Devil Kitley. Este lugar, escondido entre los densos bosques del norte, alberga un misterio que desafía la lógica y la comprensión del comportamiento del agua. El río Brule, tras un descenso tumultuoso, se divide en dos corrientes al llegar al borde de un acantilado de roca volcánica. Una mitad continúa su curso habitual río abajo, mientras que la otra desaparece en un gigantesco agujero cilíndrico conocido como la Caldera del Diablo, un pozo que parece tragarse millones de litros de agua sin revelar jamás su destino. Durante años se han lanzado colorantes, boyas, bolas de ping-pong y otros objetos a este abismo líquido sin que ninguno reaparezca aguas abajo o en otro punto del sistema fluvial. ¿A dónde va el agua? ¿Existe una caverna subterránea? ¿Un túnel volcánico o una fisura que la transporta a otra dimensión geológica? Las teorías han sido tanto científicas como fantásticas, desde tubos de lava colapsados hasta portales naturales a una red subterránea aún desconocida. Aunque algunos estudios recientes con tecnología más avanzada sugieren que el agua podría reaparecer bajo el río Brule mismo, el fenómeno sigue envuelto en una niebla de dudas, pues aún no se ha demostrado con certeza el recorrido invisible de esa corriente desaparecida. Más allá de la ciencia, el lugar ha adquirido un aura mística. Las leyendas nativas
Hablaban del pozo como una entrada a otros mundos, y los sonidos profundos que emergen a veces desde las rocas alimentan esa percepción sobrenatural. Pararse frente a Devil Kittle es mirar de frente a un acertijo vivo de la naturaleza, un recordatorio de que incluso en el siglo XXI, el planeta sigue guardando secretos que escapan a nuestra comprensión. Aquí, donde el agua desafía la gravedad y el conocimiento, se abre una herida líquida en la tierra, profunda, silenciosa, inexplicable y absolutamente fascinante. Cementerio subacuático del lago Truk, Micronesia. En las profundidades del lago Truk, también conocido como Shock Lagoon en la Micronesia del Pacífico Occidental, yace uno de los cementerios subacuáticos más sobrecogedores y silenciosos de la historia humana. Bajo las aguas turquesas de este atolón, ocultos por décadas, descansan los restos de más de 60 buques de guerra, aviones y cientos de soldados japoneses que sucumbieron durante la Operación Hailstorm en febrero de 1944, cuando la flota estadounidense lanzó un ataque devastador contra esta importante base militar del Imperio japonés. Lo que una vez fue un bastión estratégico en el Pacífico se transformó en un camposanto acuático detenido en el tiempo, cubierto por corales, algas y sombras de acero oxidado. Navegar o bucear en las aguas del lago Truk es sumergirse en una cápsula del tiempo, donde los restos de cargueros, destructores y tanques yacen congelados en sus últimos momentos. En el interior de las embarcaciones aún pueden encontrarse botas militares, máscaras antigás, vajillas, documentos e incluso esqueletos humanos atrapados en las entrañas de los barcos hundidos. La vida marina ha reclamado estos vestigios de guerra como su hogar, creando un contraste escalofriante entre la violencia del pasado y la serenidad bioluminiscente del presente. Cardúmenes de peces multicolores se deslizan entre ametralladoras corroídas y motores detenidos, como si ignoraran que nadan sobre el eco de una tragedia. Más allá de su valor histórico y arqueológico, el lago Truk emite una energía profunda, cargada de memoria, duelo y asombro. Los buzos que se aventuran en sus profundidades hablan de una atmósfera casi sagrada, donde el silencio se vuelve pesado, interrumpido solo por la respiración contenida bajo el agua. Aquí no solo se encuentran los restos de una batalla, sino el testimonio palpable de vidas truncadas por la guerra, conservadas en un entorno donde el tiempo ha dejado de avanzar. El cementerio subacuático del lago Truk no es solo un destino para exploradores, es un altar sumergido de la historia, un lugar donde el pasado sigue hablando silenciosamente desde las profundidades del océano. Isla de Quemada Grande, Brasil. Frente a las costas del estado de Sao Paulo, en Brasil, emerge una isla tan hermosa como letal. La isla de Quemada Grande, también conocida como la Isla de las Cobras. A primera vista, parece un paraíso tropical inalterado por el tiempo. Exuberante vegetación, acantilados verdes y un mar azul profundo que la rodea. Pero basta con poner un pie en tierra firme para entender por qué este lugar es considerado uno de los más peligrosos del planeta. Esta isla está habitada por una de las especies más venenosas del mundo, la serpiente cabeza de lanza dorada, una víbora endémica que no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra. Se estima que hay entre 1 y 5 serpientes por metro cuadrado, lo que transforma cada rincón del terreno en una trampa silenciosa y mortal. Su veneno es tan potente que puede derretir tejidos humanos y causar una muerte extremadamente dolorosa en cuestión de horas. Aislada del continente durante miles de años, la evolución en este microcosmos cerró sus puertas a depredadores naturales y creó un ecosistema dominado casi por completo por estas serpientes. A lo largo de los años, han surgido historias de pescadores que se atrevieron a acercarse a la isla y nunca regresaron, o de fareros que vivieron ahí hasta que la muerte, según la leyenda, llegó por mordeduras en mitad de la noche. Por razones de seguridad y preservación ecológica, el gobierno brasileño prohíbe el acceso a la isla, permitiendo solo el ingreso ocasional de investigadores con permisos especiales. El aire allí es espeso, la vegetación crece de forma salvaje
y el silencio solo se rompe por el sonido de aves marinas o, según algunos relatos, por el crujir sutil de escamas desplazándose entre las hojas. La isla de la Quemada Grande no es solo un lugar prohibido, sino un santuario venenoso, un recordatorio vivo de que la naturaleza no necesita monstruos mitológicos para infundir respeto. Aquí, el peligro es real, sigiloso y perfectamente adaptado, haciendo de esta isla uno de los territorios más inquietantes y fascinantes de todo el planeta. La Cueva de los Cristales, México. En el interior de las entrañas de la Sierra de Naica, en Chihuahua, México, se encuentra uno de los espacios más fascinantes y sobrenaturales que la Tierra ha ocultado por milenios. La Cueva de los Cristales. Este santuario subterráneo, revelado al mundo en el año 2000, parece un reino de otro mundo, una catedral natural donde gigantescos cristales de selenita, algunos de hasta 12 metros de largo y 1.5 metros de diámetro, emergen de las paredes con una luminosidad sobrenatural. La cueva, situada a 300 metros bajo tierra, es un paisaje de pureza cristalina, donde las formaciones de mineral parecen crecer y respirar con vida propia. El calor en su interior es tan intenso que puede superar los 50 grados Celsius, con una humedad cercana a 100%, condiciones que solo los seres más resistentes pueden tolerar. Este entorno extremo ha preservado estos cristales durante más de 500.000 años, convirtiendo la cueva en un archivo geológico del pasado más antiguo de la Tierra. El brillo de los cristales y el silencio sobrecogedor del lugar crean una atmósfera que desafía la realidad, como si se tratara de un templo olvidado, un lugar donde la geología y la mística se fusionan. La Cueva de los Cristales no solo es un tesoro natural, sino también un testimonio de las fuerzas primordiales que esculpen nuestro planeta. Un lugar que, a pesar de su belleza imponente, recuerda lo frágil y efímero que es nuestro paso por la Tierra frente a la eternidad del tiempo geológico. El Triángulo de las Bermudas, Océano Atlántico. En una vasta extensión del Océano Atlántico, entre las coordenadas imaginarias de Miami, las Islas Bermudas y Puerto Rico, se encuentra uno de los lugares más inquietantes y debatidos del planeta, el Triángulo de las Bermudas. Este tramo de mar, aparentemente común y sin rasgos visibles de peligro, es el escenario de una de las mayores acumulaciones de misterios no resueltos en la historia moderna. Durante décadas, barcos, aviones e incluso submarinos han desaparecido en esta zona sin dejar rastro, alimentando una leyenda que mezcla ciencia, conspiración y fenómenos inexplicables. Lo que hace verdaderamente perturbador al Triángulo de las Bermudas no es solo el número de desapariciones, sino la manera en que muchas de ellas han ocurrido, sin señales de auxilio, sin escombros, sin explicaciones racionales. Naves enteras se han esfumado en cielos despejados y mares en calma, como si hubieran sido tragadas por una fuerza invisible. Los científicos han intentado dar explicaciones lógicas, desde errores humanos y cambios climáticos extremos hasta liberaciones de gas metano desde el lecho marino que podrían desestabilizar embarcaciones. Pero ninguna teoría ha podido explicar todos los casos ni disipar la sensación de que en esta región el océano oculta más de lo que muestra. Algunas investigaciones han detectado alteraciones en las brújulas y campos magnéticos, sugiriendo que en el triángulo ocurren anomalías geofísicas que podrían distorsionar el espacio y el tiempo. Otros van más allá, proponiendo portales dimensionales, experimentos militares encubiertos o incluso visitas de inteligencias no humanas. La atmósfera sobre el triángulo es inquietante, cielos que se tornan opacos sin previo aviso, mares que se agitan con violencia súbita y silencios que parecen devorar el sonido. Más que un lugar físico, el Triángulo de las Bermudas se ha convertido en un símbolo del misterio en su estado más puro, una zona donde las leyes de la física parecen flaquear y donde la lógica humana encuentra sus límites. En este rincón del océano, la historia, la ciencia y el mito se entrelazan en una danza perpetua, recordándonos que aún existen lugares en el mundo donde la realidad sigue siendo más extraña que la ficción. Las cataratas de Cayeteuru, Guyana.
En lo profundo de la jungla amazónica de Guyana, donde el verdor de la selva se mezcla con el murmullo constante de la vida, se alzan las cataratas de Queyetur, una de las cascadas más imponentes y remotas del mundo. Con una caída de 226 metros que la convierten en una de las más altas del planeta, Queyetur es un torrente de agua que desciende con una fuerza apabullante, rompiendo el silencio de la selva con su rugido. Lo que hace aún más impactante a estas cataratas no solo es su tamaño, sino su ubicación casi inaccesible en un rincón apartado de la Tierra, donde las huellas de la civilización se desvanecen y solo la naturaleza parece reinar. Queyetur se encuentra en el corazón de un parque nacional que protege la biodiversidad única de la región, rodeada por un manto de vegetación densa y exuberante que la hace aún más difícil de alcanzar. El río Potaro, que alimenta la catarata, fluye por una vasta red de cañones y selvas, creando un espectáculo de belleza salvaje. Desde el borde de las cataratas, la vista es abrumadora. Una pared de agua que cae sin piedad hacia un abismo, levantando una nube de niebla que cubre el entorno con un aura misteriosa. El sonido de la caída es tan fuerte que parece un estruendo de truenos, y la fuerza del agua parece una fuerza primordial de la naturaleza, capaz de transformar todo lo que toca. Alrededor de Queyetur, el aire se llena de humedad y frescura, un contraste con el calor de la selva tropical, creando un microclima que sustenta una variedad única de flora y fauna. En la mitología local, las cataratas están rodeadas de leyendas, una de las cuales cuenta que un líder indígena se sacrificó al saltar por la catarata para proteger a su pueblo. Además, Queyetur es un lugar sagrado para las comunidades indígenas de la región, que creen que las cataratas son el hogar de los espíritus de la naturaleza. Su misterio y su poder no solo han fascinado a los viajeros modernos, sino que siguen siendo una fuente de asombro para aquellos que tienen el privilegio de visitar este rincón prístino de la Tierra. Las cataratas de Queyetur son un recordatorio de la majestuosidad de la naturaleza en su forma más pura, un lugar donde la vida y el poder de la Tierra se manifiestan en su máxima expresión. La isla de Poveglia, Italia. En el corazón de la laguna de Venecia, donde las aguas oscuras del mar Adriático se entrelazan con los canales de una ciudad mística, se alza una isla que parece estar envuelta en el mismo misterio y terror que rodean a las ruinas de las civilizaciones olvidadas. La isla de Poveglia, conocida como la Isla Maldita, Poveglia ha sido testigo de historias sombrías que la han marcado en la memoria colectiva de la humanidad. Su historia comienza como un refugio para los enfermos de peste durante las epidemias del siglo XVII, transformándose rápidamente en un campo de cuarentena donde miles de personas fueron aisladas y, en muchos casos, abandonadas a su suerte. Posteriormente, en el siglo XIX, la isla albergó un hospital psiquiátrico, donde los relatos sobre torturas, experimentos crueles y muertes inexplicables han alimentado aún más su reputación como un lugar de horror. Hoy en día, Poveglia está deshabitada y cerrada al público, pero su atmósfera sigue impregnada de un aire de inquietante abandono, como si las sombras de sus antiguos habitantes todavía merodearan por los pasillos de sus construcciones en ruinas. La isla, que parece retorcerse bajo la presión de los siglos de sufrimiento, tiene un aire de tragedia que se puede sentir en el viento que agita las ramas de sus árboles muertos. A medida que la vegetación crece a través de las ruinas, el lugar parece un vestigio de otro mundo, como un escenario donde el tiempo y la muerte se mezclan en un eterno ciclo. Poveglia es un lugar que no solo desconcierta, sino que invoca una sensación visceral de desasosiego, como si su historia no estuviera del todo enterrada, sino aún viva, esperando ser desenterrada por aquellos valientes o imprudentes que se atrevan a enfrentarse a sus fantasmas. El Candelabro de Paracas, Perú. En las áridas costas de Perú, sobre un acantilado que mira al Océano Pacífico, se erige una de las figuras más misteriosas y enigmáticas de la antigüedad, el Candelabro de Paracas. Esta gigantesca figura de 180 metros de altura, trazada en la arena de la península de Paracas, es un misterio sin resolver que ha desconcertado a arqueólogos, historiadores y exploradores durante muchos años. Con 3 brazos que se extienden en ángulos agudos,
La figura se asemeja a una antorcha o a un candelabro, pero su origen, propósito y significado continúan siendo un enigma. La obra, que solo puede apreciarse en su totalidad desde el aire, sugiere que fue creada por una civilización antigua con un conocimiento profundo de la geografía y las proporciones, capaz incluso de crear algo visible solo desde las alturas. El candelabro está tallado en el desierto de Paracas, una región conocida por su clima árido y sus vientos constantes, lo que ha ayudado a preservar la figura durante miles de años. Su tamaño y complejidad parecen apuntar a una cultura avanzada que pudo haber tenido contacto con otras civilizaciones o haber dejado un mensaje para las generaciones futuras. Algunos teóricos sugieren que la figura podría haber sido un faro, guiando a los navegantes antiguos que surcaban las aguas del Pacífico, mientras que otros argumentan que es un símbolo religioso o astronómico. Su misterio se amplifica aún más por las inusuales condiciones geológicas de la zona, que incluyen antiguos restos de civilizaciones preincaicas como la cultura Paracas, conocida por sus impresionantes textiles y sus tumbas funerarias. Lo fascinante del candelabro no es solo su magnitud, sino la sensación de que la figura está esperando ser comprendida, como un mensaje antiguo dejado en la tierra que desafía el paso del tiempo y la erosión. Su presencia en Paracas invita a reflexionar sobre las culturas precolombinas que habitaron la región y sobre la posibilidad de que los antiguos pueblos peruanos, con su sabiduría ancestral, hayan dejado en la arena una huella que aún hoy nos habla en susurros. El candelabro de Paracas sigue siendo un testimonio enigmático de la capacidad humana para crear, comunicar y perdurar, incluso cuando el significado de sus obras escapa a nuestra comprensión. El desierto de Atacama, Chile. En el norte de Chile, donde el sol cae implacable sobre la tierra y la escasa humedad se convierte en un lujo lejano, se extiende uno de los paisajes más extremos y misteriosos del mundo, el desierto de Atacama. Este vasto desierto, considerado el más árido del planeta, es un lugar donde la vida parece haber sido despojada de sus raíces, dejando una tierra de sal, roca y arena que se despliega hasta el horizonte, como un lienzo en blanco y polvoriento. A primera vista, Atacama puede parecer un paisaje desolado e inhóspito, pero es precisamente en esta aridez donde reside su belleza inquietante y su singularidad. Las temperaturas fluctúan drásticamente, desde el calor abrasador durante el día hasta el frío gélido durante la noche, un contraste tan extremo como la propia naturaleza del desierto. En sus paisajes, el viento se desplaza sobre las dunas, esculpiendo las formas y creando figuras que parecen sacadas de un sueño surrealista. Sin embargo, la grandeza de Atacama no solo reside en su atmósfera extrema, sino en sus maravillas naturales. El Valle de la Luna, por ejemplo, parece un paisaje lunar, con formaciones rocosas y cañones que reflejan las luces del atardecer en tonos rojizos y anaranjados, creando una atmósfera que se siente fuera del tiempo y el espacio. En las noches despejadas, el cielo sobre Atacama se convierte en un espectáculo estelar incomparable, uno de los más claros del mundo, donde las estrellas y las constelaciones parecen al alcance de la mano. En Atacama, las huellas de la historia geológica son visibles en cada rincón. Los geólogos creen que algunas de las regiones de este desierto no han recibido una sola gota de lluvia en siglos, lo que lo convierte en un laboratorio natural donde los secretos de la Tierra se revelan lentamente. En sus valles, algunas especies de flora y fauna han logrado sobrevivir en condiciones extremas, adaptándose a los límites de la existencia, lo que hace que este desierto sea un testimonio de la resiliencia de la vida, incluso en los lugares más desolados. El desierto de Atacama no es solo un lugar árido, es un recordatorio de la belleza inhóspita que puede nacer de la austeridad y un santuario de silencios vastos que permiten reflexionar sobre los límites de la vida, la naturaleza y el tiempo mismo. Las grutas de Waitomo, Nueva Zelanda. En el corazón de la isla norte de Nueva Zelanda, entre frondosos bosques tropicales y paisajes de colinas cubiertas de vegetación, se encuentran las enigmáticas grutas de Waitomo, un reino subterráneo
donde la oscuridad se encuentra con la luz de una manera casi mágica. Estas cavernas, formadas por miles de años de erosión en piedra caliza, son un laberinto de pasajes serpenteantes y cámaras impresionantes, pero lo que realmente las hace únicas es un fenómeno natural que parece sacado de un sueño: el resplandor de miles de luciérnagas que iluminan el interior de las grutas con una luz azul-verde etérea, como estrellas diminutas suspendidas en la oscuridad. Las luciérnagas, atraídas por la humedad y la temperatura constante de las cavernas, crean un espectáculo visual sobrecogedor, un cielo subterráneo en constante movimiento, en el que las luces titilan y parpadean como si fueran parte de un antiguo ritual de la Tierra. Sin embargo, este paisaje de luz oculta una naturaleza más sombría. Las luciérnagas, en su fase larval, utilizan sus destellos para atraer a sus presas, un recordatorio de que la belleza y la muerte pueden coexistir en el mismo lugar. Las grutas de Waitomo no son solo una maravilla natural, sino un símbolo de la dualidad de la naturaleza misma, donde lo luminoso y lo oscuro se entrelazan y donde el viaje al interior de la Tierra se convierte en una experiencia trascendental, tanto para el cuerpo como para el alma. En este lugar, uno no solo es testigo de la magnificencia de la naturaleza, sino también de la misteriosa conexión entre la vida y la oscuridad. Los Hot Springs de Beppu, Japón. En el sur de Japón, en la isla de Kyushu, se encuentra un lugar donde la tierra arde y el vapor se eleva en columnas fantasmales: los Hot Springs de Beppu. Este complejo geotérmico, conocido por su abundante actividad volcánica, es un santuario de aguas termales que emergen de las profundidades de la Tierra, con temperaturas extremadamente altas. Beppu, que cuenta con más de 3.000 fuentes termales, ha sido durante siglos un lugar de sanación y reflexión, donde el calor y el vapor se entrelazan en un espectáculo natural que combina belleza, misterio y poder. Las aguas termales de Beppu son conocidas por sus propiedades curativas, que han atraído a miles de visitantes buscando alivio para sus cuerpos y almas, pero lo que realmente distingue a este lugar es su diversidad geotérmica. Los 8 infiernos de Beppu son una serie de manantiales termales de colores surrealistas, desde el agua turquesa del Chinoike Higoku hasta el barro rojo de Umi Higoku, cada uno con una temperatura tan alta que parece como si el mismo infierno hubiera abierto una puerta en la tierra. Estos infiernos no solo son impresionantes visualmente, sino que emiten un calor tan intenso, un recordatorio palpable de las fuerzas incontrolables del planeta. A lo largo del área, las fumarolas de vapor ascienden entre los jardines de bambú, creando una atmósfera mística casi etérea que transforma Beppu en un paisaje donde la tierra parece respirando fuego. Pero más allá de la espectacularidad visual, Beppu es un lugar de conexión profunda con la naturaleza, donde las tradiciones culturales de Japón en torno a los baños termales onsen han sido preservadas a lo largo de generaciones. Los habitantes de la región y los viajeros que se sumergen en sus aguas no solo buscan relajación física, sino también una conexión espiritual, sumidos en la calma que emana de estos manantiales ardientes. Los Hot Springs de Beppu son más que un espectáculo geotérmico. Son una celebración de la naturaleza en su forma más primitiva, un recordatorio de que la Tierra sigue siendo una entidad viva, constantemente moldeada por las fuerzas internas que nos rodean y donde el fuego, el agua y el vapor se funden en una danza eterna. El Valle de la Muerte, Estados Unidos. En el vasto desierto de California, donde el calor se convierte en un abrazo literalmente abrasador y la tierra parece susurrar historias de antaño, se encuentra uno de los lugares más extremos y letales del planeta, el Valle de la Muerte. Este paraje desolado, que lleva su nombre con una precisión ominiosa, es una de las regiones más cálidas y secas de la Tierra, un lugar donde las temperaturas pueden superar los 50 grados Celsius en el verano, haciendo que el aire se retuerza en una ola implacable de calor. Sin embargo, su nombre no es solo un eco del desierto árido, es un reflejo de su naturaleza implacable y peligrosa. En el pasado, el valle fue testigo de la muerte de aquellos que se atrevieron a cruzarlo sin preparación,
un lugar que ha reclamado vidas y ha engendrado leyendas de desapariciones y luchas por la supervivencia. El paisaje del Valle de la Muerte es a la vez inquietante y fascinante, un vasto mar de sal, dunas de arena que parecen moverse en el viento y formaciones rocosas que emergen como esculturas erosionadas, todo bajo un cielo abrasador que parece fusionarse con el horizonte. En su corazón se encuentra el punto más bajo de América del Norte, el Badwater Basin, a 86 metros bajo el nivel del mar, un paisaje que parece desafiar las leyes de la gravedad y la geografía. Pero a pesar de su apariencia inhóspita, el Valle de la Muerte es un santuario de vida resiliente, donde especies adaptadas a las condiciones extremas logran prosperar en ese entorno hostil. Este lugar, donde el sol parece reinar sin compasión, es también un recordatorio de la brutalidad de la naturaleza, de su capacidad para arrasar y renovar al mismo tiempo. El Valle de la Muerte no solo es una de las regiones más áridas, sino también uno de los lugares más intensos, donde la vida y la muerte coexisten en una danza implacable y donde el ser humano se enfrenta a su propia vulnerabilidad ante el poder primigenio de la Tierra. El monte Erebus, Antártida. En la fría y desolada Antártida, donde el hielo cubre todo como un manto eterno y el viento sopla con una fuerza imparable, se alza el imponente monte Erebus, un volcán activo que parece desafiar la quietud del continente más inhóspito del planeta. Con sus 3.794 metros de altura, Erebus es uno de los pocos volcanes activos en la región polar y su presencia en este paisaje helado es tan sorprendente como aterradora. En su cima, un cráter humeante expulsa constantemente vapor de agua y gases volcánicos, creando una atmósfera fantasmal de niebla y humo que envuelve la montaña como un velo oscuro. La actividad volcánica no solo lo convierte en una rareza geológica, sino que también lo convierte en un lugar de extremas condiciones, donde la temperatura puede descender a niveles mortales y el ambiente es tan hostil que pocos se atreven a acercarse a sus faldas. Sin embargo, a pesar de su naturaleza peligrosa, Erebus ha sido el escenario de exploraciones científicas y es considerado una de las ventanas más fascinantes hacia los misterios geológicos de la Tierra. Los investigadores han llegado a estudiar sus flujos de lava, que a veces se congelan al contacto con el aire gélido, y el constante escape de gases que ofrece pistas sobre la actividad interna de la Tierra. El monte Erebus no solo es un volcán, sino un recordatorio de la inquebrantable fuerza de la naturaleza, capaz de crear vida y muerte en los lugares más remotos e inexplorados del mundo. Su presencia en la Antártida, donde el hielo parece eterno, es un testimonio de que la Tierra sigue siendo una criatura viva, llena de secretos que aún estamos comenzando a descubrir. Las montañas de la Luna, Uganda. En las profundidades de Uganda, donde las selvas y los valles se entrelazan con el misterio, se alzan las montañas de la Luna, un sistema montañoso envuelto en leyendas y niebla perpetua, cuyas cumbres siguen siendo un enigma para muchos. Estas montañas, conocidas también como Ruwenzori, han fascinado a exploradores y pueblos locales durante siglos, no solo por su imponente belleza, sino por el halo de misterio que las rodea. Sus picos, algunos que superan los 5.000 metros de altura, están cubiertos por glaciares y nieves eternas, a pesar de estar ubicadas justo al Ecuador. El contraste entre el calor tropical de las tierras bajas y el frío glacial en sus alturas es una de las maravillas más desconcertantes de la región. En las laderas de las montañas de la Luna, la vegetación se transforma en una selva densa y exuberante que alberga una biodiversidad única, con especies que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo, creando un ecosistema de contrastes impresionantes entre las zonas altas y bajas. Durante siglos, los lugareños han hablado de estas montañas como la morada de los dioses, un reino sagrado que tocaba el cielo. En los relatos antiguos, las montañas de la Luna eran consideradas el lugar donde nacían las lluvias que regaban las tierras del continente, y su mítica relación con el agua y el cielo ha perdurado hasta nuestros días. En tiempos más recientes,
fueron reconocidas por el explorador Henry Morton Stanley, quien quedó asombrado por la majestuosidad de estas montañas. Sin embargo, el acceso a ellas sigue siendo limitado debido a su terreno escarpado y las duras condiciones climáticas. Los picos de las montañas de la Luna, rodeados por una atmósfera de niebla y misterio, parecen estar suspendidos entre dos mundos, el de la tierra y el del cielo. Este paisaje remoto sigue siendo una de las últimas fronteras naturales por explorar, un lugar donde la tierra parece conectar con lo divino y donde la belleza del mundo natural se presenta en su forma más pura y mística. El Salar de Uyuni, Bolivia. En el altiplano boliviano, a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar, se extiende una de las maravillas más deslumbrantes y surrealistas del planeta, el Salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo. Este vasto océano blanco de 10.000 kilómetros cuadrados parece no tener fin, un espejo cegador que refleja el cielo con tal perfección que se difuminan las fronteras entre la tierra y el cielo. El salar es el resultado de un antiguo lago prehistórico que al evaporarse hace miles de años dejó tras de sí una capa de sal tan densa que parece casi un manto flotante. En la temporada de lluvias, cuando una fina capa de agua cubre su superficie, el salar se convierte en un espejo gigantesco, amplificando el cielo en todas sus tonalidades, creando una ilusión de infinito donde el horizonte se pierde en el reflejo. Este fenómeno es tan poderoso que los viajeros que pisan su suelo suelen sentirse suspendidos entre el mundo físico y una dimensión onírica, como si flotaran en una pintura surrealista. Sin embargo, el Salar de Uyuni no solo es un espectáculo visual, también es una riqueza natural escondida bajo su blancura. En sus profundidades se encuentran enormes reservas de litio, uno de los minerales más valiosos de la Tierra, y la sal que cubre el salar ha sido utilizada durante siglos por las comunidades locales. La vastedad de este desierto parece absorber todo lo que toca, convirtiéndolo en un lugar de profunda calma y aislamiento, pero también de intensa belleza, donde el tiempo parece detenerse. La atmósfera única de Uyuni ha atraído a aquellos en busca de lo inexplorado y lo sublime, transformándose en un desierto de peregrinaje para aquellos que desean ver cómo la tierra y el cielo se funden en un solo horizonte. El Salar de Uyuni, con su pureza inmaculada y su vastedad infinita, sigue siendo una de las joyas más impresionantes del planeta, un recordatorio de que en la naturaleza, lo más simple puede ser también lo más asombroso. ¿Qué te han parecido estos asombrosos lugares de nuestro planeta? ¿Cuáles has visitado? ¿Cuál crees que es el más extraño de todos? ¿Conoces otros lugares extraños, sorprendentes, que deberían estar en un próximo video? Te leo en los comentarios. Además, regálanos un like, suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.